Universidad Técnica Estatal de Quevedo, video explicativo de Geometría Analítica, Matemática 1. En este video explicaremos varios temas de matemática. Mi nombre es Nayara Pilligua Vera, curso de Arquitectura primero A, Ingeniero Valle Zamora Abraham. Distancia entre dos puntos como primer tema. Entre estos dos puntos es la longitud del segmento en una línea recta que conecta estos dos puntos. Es una medida fundamental en la geometría y se utiliza en una amplia variedad de campos. La distancia se mide típicamente en unidades de longitud como metros, pies o kilómetros. Por ejemplo, tenemos al punto 1 que es 5 y el 2 y al punto 2 como 3 y 6. La fórmula de la distancia es igual a raíz cuadrada de entre paréntesis x2 menos x1 elevado a la 2 más entre paréntesis y2 menos y1 elevado a la 2. Lo que hacemos es reemplazar valores, el 3 en el y2 menos 5 en el y1 más 6 en el y2 menos 2 en el y1 elevado a la 2. 3 menos 5 nos daría como resultado menos 2 elevado a la 2 más 6 menos 2 nos daría como resultado 4 elevado a la 2. Menos 2 elevado a la 2 nos da 4 más 4 elevado a la 2 nos da 16 y nos da como resultado que la distancia es igual a raíz cuadrada de 20. Podemos relacionar este tema en la arquitectura para diseñar planos, calcular distancia entre puntos claves, como puertas, ventanas, paredes y muebles. Es esencial para crear un diseño funcional y estéticamente agradable. Planificar la distribución espacial. La distancia entre puntos en un espacio tridimensional ayuda a determinar la organización de las habitaciones, los pasillos y otros elementos estructurales. Calcular volúmenes y áreas. Las distancias entre puntos son necesarias para alcanzar el volumen de un edificio o el área de una habitación. Verificar dimensiones. La distancia entre puntos permite verificar la precisión de las dimensiones de un proyecto, asegurando que los medios sean correctos. Como segundo tema tenemos a la inclinación y a la pendiente de una recta o un ángulo de una pendiente de la recta es el ángulo formado por las rectas y su componente horizontal. Para obtener el valor de este ángulo tenemos que usar trigonometría, específicamente la función tangente. El ángulo puede ser positivo o negativo dependiendo de la dirección en la que se ha medido. Este tema lo podemos encontrar en la arquitectura, tanto como la inclinación como la pendiente se refiere a la variación en la altura de una superficie o elemento, pero la pendiente se mide cuantitativamente como el ángulo de esa variación, mientras que la inclinación es más general y puede referirse a cualquier grado de inclinación. Por ejemplo, encuentra el ángulo formado por la recta que tiene los puntos A igual a menos 7 y menos 5 y B elevado y B entre paréntesis 5 menos 3. Tenemos la fórmula de la tangente que es entre paréntesis y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lo que hacemos aquí es reemplazar valores que nos quedaría menos 3 menos entre paréntesis menos 5 y sobre 5 menos entre paréntesis menos 7, donde nos quedaría menos 3 más 5 y 5 más 7, que nos da como resultado 2 sobre 12 y lo que hacemos es simplificar, que nos quedaría un sexto. Y nos da como resultado que el ángulo es de 9.46 grados. Como siguiente tema tenemos al ángulo entre dos rectas. Este se puede calcular conociendo sus pendientes a sus ecuaciones. Generalmente da como resultado el ángulo agudo entre ellas. Se puede calcular a partir de su pendiente y utilizando la función tangente trigonométrica. En arquitectura, el ángulo entre dos rectas es el valor que indica la inclinación relativa entre ambas. Este concepto es fundamental para presentar correctamente geometrías en plantas, secciones, alzados y perspectivas. Tenemos este ejemplo donde nos dice que cuál es el ángulo entre dos rectas. Tenemos dos ecuaciones. La solución que tenemos que en la recta 1 tiene una pendiente de 2, por lo que la pendiente es 2. Y en la recta 2 tenemos que la pendiente es 5. Al aplicar la fórmula del ángulo entre rectas, tenemos que la tangente es igual a pendiente 2 menos pendiente 1 sobre 1 más pendiente 2 y pendiente 1. Lo que hacemos aquí es reemplazar valores
la pendiente 2 que es 5 y la pendiente 1 que es 2 sobre 1 más pendiente 2 y pendiente 1 que sería el 5 y el 2. Nos queda tangente que es igual a 5 menos 2 que es 3 y a 1 más 5 por 2 que es 10 más 1 11, nos quedaría 3 onceavos y el ángulo de la tangente es 3 menos 11 que nos daría como resultado 15,26 grados. Como siguiente tema tenemos al punto de la división de un segmento de recta. Consideramos como el proceso de dividir un segmento en una ración dada aquel el cual consiste en determinar un punto, el cual se encuentra dentro de un segmento dado entre dos puntos, punto 1 y punto 2, de cual manera que el segmento dividido entre el segmento 2 da como resultado la razón. En arquitectura este tema se puede relacionar como un segmento de recta o también conocido como punto medio. Es un concepto fundamental que se utiliza para dividir un segmento en partes iguales, especialmente en diseños y espacios. Como último tema tenemos a las rectas paralelas y perpendiculares. Tienen la misma pendiente, mientras que las rectas perpendiculares tienen pendientes que son el recíproco negativo de la otra. En arquitectura tenemos que la línea paralela se utilizan para crear la estructura básica de un edificio, como paredes, techos, pisos y columnas. Por ejemplo, las paredes de un edificio suelen ser paralelas entre sí, creando espacios rectángulos y proporcionando soportes estructurales. Las líneas perpendiculares se utilizan para crear ángulos rectos en edificios como la intersección de paredes y techos, o la forma de una ventana o puerta. La perpendicular es esencial para la estabilidad estructural de un edificio, asegurando que las paredes y los techos se sostengan correctamente. Muchas gracias.